totalitarismo tiene que ejercer la violencia de manera abierta, tiene costos muy grandes para el sistema, como lo que vimos el 11 de julio. Tú tienes por delante una realidad, que es la realidad de la vida cotidiana, de la vida normal, de la sobrevivencia, de lo que se establece en las costumbres y en la cultura del lugar donde tú vives. Y por detrás tienes el horror de los presos políticos, de las cárceles. La represión psicológica funciona en el totalitarismo como uno de los mecanismos más fundamentales por los cuales precisamente el control totalitario y esa forma de gobierno puede existir, porque funciona a todos los niveles de la sociedad y afecta a la sociedad completa, desde formas más sutiles y más básicas que son parte del propio mecanismo de funcionamiento social, son inherentes al propio funcionamiento social en esos sistemas, hasta las formas más concretas y más duras de violencia física, de fuerza bruta, que está reservada para los disidentes y los opositores que ya son más visibles y son más abiertos en cuanto al desafío del poder, ¿no? Opera fundamentalmente destruyendo o tergiversando los procesos psicológicos que ayudan a las personas o que permiten a las personas a tener un sentido de bienestar psicológico y de funcionamiento en la sociedad. O sea, esas cosas tan básicas como esa. Y una de las formas en las que esto ocurre, por ejemplo, es quitándole a las personas la voz para protestar y para denunciar. Algo tan básico como eso. Eso hace que exista, que cualquier forma de protesta o cualquier forma de denuncia se puede entender como un desafío del sistema, y las personas aprenden a callar y se crea una tolerancia cada vez mayor a la corrupción, a la ineficacia y a la disminución de la calidad de vida de la gente. Por eso se ven esos niveles de precariedad y esos niveles de miseria que se terminan viendo en esas sociedades, porque la gente no tiene las herramientas básicas para luchar contra eso, que es la denuncia y la protesta. Ya por ahí se está ejerciendo una forma de violencia psicológica. Otra forma de violencia psicológica también es esta construcción de mundos alternativos, de universos que nada tienen que ver con la realidad, que son impuestos a las personas a través del adoctrinamiento y a través de la manipulación, que tienen que aparentar estas formas en las que todos estamos de acuerdo y en las que se fabrica el consenso y se repiten las narrativas del poder, a pesar de que la realidad te diga lo contrario, y ahí se va distorsionando también estos procesos de creer en ti mismo y de confiar en ti mismo, porque terminas reproduciendo más lo que el poder quiere que tú digas y terminas viendo lo que el poder quiere que tú veas y no lo que tú realmente ves. Otra forma en la que ocurre esto es en la presión para que la gente tenga despliegues públicos de lealtad al sistema, que van también en contra muchas veces de lo que la gente siente, porque está todo respaldado por un aparato de seguridad y por un aparato de vigilancia que exige constantemente una regulación de la vida social a todos los niveles y una obediencia a las reglas y a las normas, pero no se presenta públicamente, no se le presenta a la gente y no se le presenta al mundo de esa manera, sino que se le presenta al mundo como si fuera resultado de un consenso voluntario. Entonces hay una contradicción también en ese sentido, entre lo que se expresa públicamente y lo que se siente en privado, entre lo que uno hace voluntariamente y autónomamente y lo que el poder te hace hacer. Y entonces en ese sentido se pierde también la autonomía, la confianza en uno mismo y incluso el sentido de la responsabilidad, porque muchas veces terminas haciendo cosas y justificándolas porque lo hice porque lo tenía que hacer o lo hice porque estaba obligado. Otra cosa que pasa es que hay esta sensación de que todo el mundo te puede vigilar, todo el mundo te puede monitorear y tú también puedes monitorear y vigilar a todo el mundo. Entonces la gente va normalizando también ese sentido de vigilancia y de falta de confianza en los demás. Se está operando constantemente en esos dos niveles, ¿no? En destruir la confianza de la persona en sí misma, en lo que ve, en lo que siente, en lo que decide, en lo que puede expresar,
y la confianza en los demás. Y los vínculos que forman autónomamente una comunidad también se deterioran mucho. O sea, para sostener que las personas se comporten de esa manera y para sostener esa obediencia y para sostener esa dualidad, hace falta también la presencia de un aparato represivo que ejerza de forma puntual, de forma arbitraria y de forma selectiva una violencia concreta que mantiene a las personas sabiendo que eso les puede pasar en cualquier momento. Entonces, esa impredictibilidad, esa incapacidad de saber qué es lo que te puede producir ser reprimido de una manera más dura y no saberlo, es lo que genera ese estado de vigilancia constante y esa inseguridad que se ve. A pesar de todo lo que hablamos, de todos los mecanismos que el gobierno totalitario implementa para mantener a la gente en la obediencia y mantener a la gente con esa sensación de amenaza y con esa sensación de inseguridad y de peligro, siempre hay gente que desafía ese sistema y se niegan a obedecer y se niegan a formar parte de ese proceso de conformidad y que deciden abiertamente desafiar el estado de cosas, ¿no? Y para esa gente ya está reservado otro tipo de violencia. Y entonces estamos hablando de una violencia que lo que busca es quebrar la resistencia. Y de lo que busca es hacer sentir a la persona vulnerable, hacerla sentir indefensa, aislada, hacerla sentir impotente. Tenemos el ejercicio de muchas formas de violencia para lograr esto, diferentes a las que se ejerce con el resto de la población. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo cuando las personas llevan mucho tiempo atrapadas en esa situación, o cuando están presas en un interrogatorio, por ejemplo, en Villa Marista, o cuando están en una situación de la que no pueden escapar, pasa muchas veces que se agotan y se desorganizan a nivel psicológico los mecanismos comunes que uno tiene para enfrentar el estrés, que son escapar o pelear. Esas son situaciones en las que tú no puedes ni escapar ni pelear. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú tienes diseñado para enfrentarte a eso no lo puedes usar. Y es como que todo tu sistema de defensa se altera. Y eso dura mucho tiempo después, ¿no? Entonces se generan estos síntomas de una hipervigilancia y una alteración constante y un estado permanente de alerta y de alarma y de revivir constantemente el trauma, de tener pensamientos intrusivos, de que le vengan a la mente todas las cosas que le pasaron y de estar como viviéndolo de una forma muy directa, aún después de que esa situación ha pasado. Y esos estados se alternan también con una tendencia a querer olvidar, con una anestesia emocional, con la indiferencia, con el agotamiento, con el cansancio, con la desconexión, con el desapego, con otro tipo de síntomas que son completamente distintos. Entonces eso hace que sea muy difícil que esa persona se identifique con su yo, porque no está funcionando como funcionaba normalmente. Entonces también a veces cuando eso se hace crónico, se puede llegar a desarrollar incluso algo que algunos psiquiatras llaman una concepción postraumática del mundo, ¿no? Donde ya se normaliza esta forma de mirar a todo el mundo desde la sospecha, de no sentirte a salvo en ninguna parte, de estar todo el tiempo vigilante, de estar todo el tiempo sintiendo que las personas pueden ser cómplices del perpetrador, de estar buscando agentes de la seguridad del Estado en todas partes. Y eso también puede incluso ir en contra de la propia recuperación de la víctima porque no es bonito. O sea, el trauma no es bonito, el trauma no luce bonito y genera un estigma en las personas porque muchas veces también son tildadas de extremistas, de radicales, de exagerados, porque la gente también tiene una tendencia a no querer ver el horror. Por eso es tan importante el trabajo con las víctimas y el trabajo de recuperación. Sobre todo entender que el trauma no es una señal de vulnerabilidad, no es una señal de debilidad, que el trauma es una respuesta humana y es una señal de resiliencia, es una señal de que alguien ha estado tratando de luchar contra un poder avasallador. Y eso es lo más respetable que te puedas encontrar, ¿no? El trabajo con las víctimas en terapia se hace en 3 dimensiones fundamentales. Una es en restaurar el sentido de seguridad, es lo primero, volver a hacer a la persona sentirse a salvo. Y empieza porque se sienta a salvo dentro de su propio cuerpo.
que empiece a entender esas reacciones físicas que tiene ante el trauma y un poco trabajar en que esas reacciones vayan disminuyendo. Un segundo elemento, un segundo momento del proceso que es muy importante es la reconstrucción de la memoria y el duelo de lo que se perdió, que es muy difícil de hacer precisamente porque las memorias en las personas que han sufrido violencia muchas veces no son coherentes, no son narrativas articuladas. Son más bien recuerdos aislados que se alternan con estas etapas de confusión, ¿no? Y de olvido. Entonces, el trabajo para reconstruir la memoria y para que las víctimas vayan sintiéndose con la capacidad de recuperar esa voz y de articular una narrativa coherente acerca de todo lo que pasó, es súper importante. Y es la búsqueda también de algún sentido de justicia. Y sobre todo de hacer el duelo, de aceptar lo que pasó, que es lo más duro, aceptar la pérdida, aceptar que esa violencia en efecto fue ejercida sobre ellos, las partes más feas que son más difíciles de aceptar. Y finalmente, trabajar en restaurar las capacidades para funcionar en la sociedad, las capacidades para la intimidad, las capacidades para confiar en los otros, las competencias, la autonomía que estamos viendo que se está dañando en el totalitarismo desde antes de uno ser disidente, ese sentido de autonomía, ese sentido de confianza en uno mismo, ese empoderamiento para poder volver a funcionar en la sociedad y para poder volver a retomar tu vida y para dejar de dedicarle y para dejar de definirte en función de eso que le pasó, ¿no? Para que es cuando uno alcanza de algún modo esa liberación, que no es que tú vayas a olvidar nunca, porque el trauma se está constantemente, y sobre todo cuando se trata de traumas colectivos, de cosas sistémicas que nos afectan a todos, se está elaborando y reelaborando constantemente en la memoria colectiva. O sea, no es que tú vas a olvidarlo nunca, pero sí logras definirte desde otro lugar, logras recuperar ese sentido de quién tú eres, logras recuperar tu identidad y logras recuperar tu autonomía como ser humano. Y eso es algo que deben trabajar siempre las personas en terapia, aun cuando piensen que no lo necesitan, porque el trauma también se esconde. Y también es bueno educar a la sociedad y a las personas que forman parte de las redes de apoyo de estas víctimas para que entiendan en qué consiste el proceso y sepan identificar. Y una cosa muy importante siempre es cuando uno trabaja con personas que han sufrido este tipo de trauma, de violencia política, es tener mucha paciencia, explicarle que para lo que les está pasando hay un nombre, explicar sus síntomas, explicar de dónde viene todo esto, darles tiempo para que elaboren y para que procesen toda esa información y sobre todo trabajar desde una posición de compromiso y de solidaridad. Evitar las posiciones neutrales, evitar las posiciones de querer barrer la basura debajo de la alfombra y buscar un equilibrio moderado o de centro, digamos, ¿no? Y poner a la víctima en la misma posición del perpetrador, de alguna manera haciendo ver como que hay dos lados en la historia o que son dos narrativas que las dos tienen igual legitimidad. Eso es sumamente dañino y eso solamente beneficia al perpetrador. Para trabajar con las víctimas hay que trabajar desde una posición de compromiso y desde una posición de búsqueda de la verdad de lo que pasó, sin normalizar la visión de la historia que cuenta el poder.